Bueno, hola, buenos días. Hoy es lunes 22 de agosto del 2022 y esta es la primer clase de la asignatura Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la materia. Yo soy médica, psiquiatra, especialista en psiquiatría y psicología médica, y practico el psicoanálisis. Y soy la titular de la materia que hoy empiezan. Me acompañan como en el equipo docente la licenciada Cecilia Gastiarena. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Hola, Es nuestra primera adjunta. Cecilia, ¿querés presentarte brevemente, por favor? Bueno, soy trabajadora social, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabajo en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Bueno, la otra adjunta es María Díaz Ciarlo. María, ¿te presentás? Hola, ¿cómo están? Yo soy médica generalista y trabajo en un centro de salud municipal. Muy bien, muchas gracias, María. Así que es la otra adjunta. Ahora vamos a una de las JTP, Candela Tejón. Hola a todos, mi nombre es Candela Tejón, como dijo recién María Clara. Soy JTP en esta cátedra junto con la licenciada Marañón, que creo que no está. Trabajo en la Facu, en esta unidad de aprendizaje y en salud mental más adelante. Y además me desempeño como médica psiquiatra en un hospital de día y en un consultorio. Muy bien, y les doy la bienvenida. Muchas gracias, María. Bueno, y ahora está Sandra Piccinini, que es una de nuestras ATP, de ayudantes de trabajos prácticos. Sandra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Piccinini, soy socióloga, profesora en docencia superior y estoy, trabajando en esta materia, es el año que me sumo. Les doy la bienvenida también. Muy bien. Y ahora el doctor Marcos Aymar, que es nuestro nuevo ATP dentro de la cátedra. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidas a todos. Yo soy Marcos Aymar, también soy médico psiquiatra. Y bueno, nada, este es el primer año que me sumo a la asignatura, estoy en la escuela en otras materias, y ahora voy a estar acá. Así que nada. Muy bien. Saludos a todos. Bueno, entonces, presentado el equipo docente, faltan algunos docentes, como dijo Candela, la otra JTP, que es la licenciada Sandra Marañón, y otros ayudantes, como los voy a nombrar porque Agustina Martínez, Julia Regui y Hernán López Morales, ¿sí? Bueno, voy a hacer anclaje. Y Cecilia Cardarelli. Pensé que la había nombrado, gracias. Sí. Bueno, les damos la bienvenida a Psicología Social, Comunitaria e Institucional. Esperen que ahí estoy. Y ustedes saben que esta materia, junto con Promo y junto con Hábitat, constituye un grupo de materias que en primer año se dio en llamar sociomédicas, ¿sí? Se dio en llamar sociomédicas porque ustedes tienen las materias biomédicas como ARTI y FSH, y tienen estas materias sociomédicas que en sí mismas constituyen como un núcleo, porque es una visión diferente de suplementario, diría, no es complementario. Les voy a pedir que se muteen hasta que quieran hablar, ¿sí? Les voy a pedir que se muteen hasta que quieran hablar, si no hay mucho ruido de ambiente y comentarios que son domésticos que salen, que quedan grabados. Esta clase, como les contestó la licenciada Gastiarena, queda grabada, así que va a subir a YouTube. Ustedes van a recibir el código de YouTube para poder ingresar, los que quieran volver a escucharla, y aquellos que no la han visto, la vayan a ver. Bueno, vamos a seguir hablando de psicología comunitaria, social e institucional.
dentro de el primer año de la Escuela Superior de Medicina y con esta currícula innovada, esta materia, ¿no?, tiene que ver con el eje de construcción del pensamiento médico. ¿Esto qué significa? Que ustedes van a estudiar psicología, por ejemplo, ataques de pánico, o ustedes van a estudiar psicología de la infancia, niñez y adolescencia. No. Esto significa que es la materia que va a tratar de introducirlos de una manera epistemológica, ahí aparece la primera palabra un poquito rara, ¿no?, que es una disciplina que estudia justamente las ciencias en sí mismo, cierta filosofía de la ciencia, y que ustedes van a tratar, mediante lo que nosotros les enseñemos, van a tener que salir de la materia, digamos, terminar en estas 10 semanas o 12 semanas que nos quedan por delante, con conceptos en relación a qué es un sujeto, con respecto a qué es un grupo, a cómo se puede trabajar, a la idea de qué es el conflicto entre sujeto y sociedad, la idea de que, de pensadores en relación a esto, ustedes se pongan en contacto, muchos de ustedes son muy jóvenes, parte de la secundaria la hicieron de una manera virtual, así que por ahí es el primer contacto que ustedes tienen con pensadores que no son estrictamente aquellos autores por los que ustedes estudian las materias biomédicas, clásicas de biomedicina. Así que es un esfuerzo intelectual, pero al mismo tiempo vamos a tratar justamente de hacer en la materia algo que los pueda entusiasmar y en el que ustedes puedan aprender cosas para la vida cotidiana. Presenté antes al equipo docente porque ustedes ven que somos heterogéneos, habemos 3 médicos, o algunos, nuestra adjunta es, no, 4 médicos, nuestra adjunta Cecilia es trabajadora social, hay sociólogos, digamos, hay psicólogos. Entonces, ustedes verán que es una materia que tiene, así como han tenido en otras materias profesores y docentes que vienen de diferentes áreas, estas áreas de donde provienen nuestros docentes, también les van mostrando qué áreas vamos a ir visitando a lo largo de estas 12 semanas que tenemos hasta fin de noviembre. Recalco lo de 12 semanas porque nuestro desafío docente es poder entusiasmarlos en los temas que demos, ¿sí? Entonces, digamos, el entusiasmo que entiendo que están cansados. Por otro lado, no solo les doy la bienvenida a la cátedra, sino que los felicito por todo lo que han trabajado hasta ahora. Todo este seguramente arduo primer cuatrimestre que han pasado, con tantas exigencias académicas, con tantas exigencias sociales, porque hay que convertirse, como se llama ahora, en ciudadano de la universidad, ¿no? Conocerse entre ustedes, poder regular, gente que no es de Mar del Plata, gente que viene de otros lugares, así que les pido que se muteen los que no quieren hablar. Los que no quieran hablar, a los que no quieren hablar les pido que se muteen. Solo desmutéense cuando quieran participar. Entonces, de esta manera, y que pongan las cámaras lo más que puedan, así vamos conociéndonos un poquito. Les decía que es un enorme logro el que ustedes han hecho hasta el momento, porque han sorteado, han atravesado, han aprendido en este primer cuatrimestre un montón de cosas nuevas, ¿no?, que ni sabían que existían, y de alguna manera este también es un nuevo desafío, ingresar a un mundo de palabras, de conceptos, de ideas, que hasta el momento no tuvieron ni en la escuela secundaria y que probablemente muchos de ustedes no han visto nunca. Bueno, el desafío es ese, estamos entusiasmados, todos los docentes, en poderles transmitir este entusiasmo por la materia, y algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo que les quiero decir es que la primera evaluación se va a trabajar a modo de lo que hemos llamado TID, que es Trabajo Integrador Domiciliario, y que se va a desarrollar, ustedes tienen para entregarlo, el 26 de septiembre. ¿Pero por qué les digo esto? Porque falta un mes, porque hay clases en el medio de este TID, pero ustedes van a empezar a trabajar en lo que después va a ser una evaluación desde este mismo momento.
y desde mañana, cuando ustedes empiecen a trabajar los prácticos. Ese trabajo integrador, que es domiciliario, pero también tiene que ver con la presencialidad en la facultad, tiene que ver con que mañana, hoy, ahora, ya están trabajando en lo que va a consistir ese trabajo integrador que tienen como fecha final para entregarlo el 26 de septiembre. Pero ya desde ahora estamos trabajando en eso, los docentes y ustedes, participando de este teórico, que les agradezco mucho que hayan venido, vamos a tratar de hacerlo lo menos denso posible, pero desde acá al 26 de septiembre tenemos que aprender algunas cosas, juntos vamos a atravesar algunos temas que son re importantes y que les van a permitir articular un montón de cosas. Entonces, entendamos que este trabajo integrador que se va a llevar a cabo, que tiene como fecha de entrega el 26 de septiembre, lo empezamos a hacer hoy. Ustedes escuchando y participando en el teórico. Mañana, pasado, cada uno tiene su organización para el trabajo práctico, sus comisiones de trabajo práctico, lo empiezan a hacer. No es un trabajo que se hace el 26 de septiembre, es un trabajo que comenzó ahora cuando les dije, hola, mi nombre es María Clara Areta y estoy a cargo de esta asignatura. Así que les pido la mayor tranquilidad para escuchar los teóricos, que intervengan cuando a ustedes les parezca y tengan una pregunta, un comentario que hacer, levantan la mano y les damos la voz y la cámara para que se presentifiquen también en esto que va a quedar grabado en el canal de YouTube, ¿sí? Así que la mayor participación es importante, porque va a ser una materia que para aprobarla se va a tomar en cuenta lo trabajado durante la cursada. Y hoy empezamos a trabajar. Así que lo trabajado durante la cursada va a tener que ver con la nota final, ¿sí? Esto lo hemos decidido y va a ser así. Y entonces el proceso de evaluación es un proceso también que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y lo vamos haciendo desde hoy. Bueno, les decía esta cuestión de cómo la materia, digamos, la asignatura está dentro de las sociomédicas, y justamente ustedes ahí tienen en el campus, tratamos de... Es una materia que como cubre muchos aspectos diferentes, digamos, todos los que aquí están trabajando como docentes representan áreas de la materia que ustedes van a atravesar. Así que ustedes van a atravesar, gracias a que está Cecilia Gasteariana, parte de lo que es la psicología comunitaria, social e institucional, mediante la lectura que Cecilia hace desde su particular disciplina. La otra adjunta es médica, pero no es médica, psiquiatra y psicoanalista como yo, sino que es médica generalista. Tienen la JTP, que una es médica, psiquiatra también, y Candela, y otra es psicóloga. Tienen sociólogos y tienen antropólogos. Quiere decir, digamos, la posibilidad de que cada uno de los docentes que representa disciplinas y por ahí profesiones y títulos de grado que por ahí no conocían hasta ahora, bueno, eso ya les marca cuán diferente, cuán, digamos, diversificada tratamos de hacer la materia. Y esto para que ustedes se vayan, como les dije, con algunas ideas y con mucho entusiasmo para seguir leyendo. Les quiero decir algo, la idea de hacer psicología comunitaria, social e institucional no es para que ustedes ni se reciban de psicólogos, ni mucho menos, por eso les digo, sino es para afianzarlos en la disposición epistemológica, en que ustedes entiendan problemas de la práctica de un médico generalista, de un médico o de una médica generalista. La idea es que ustedes tengan situaciones que les permitan ampliar su campo de práctica, que es la práctica de la medicina, ¿sí? Todos trabajamos para que ustedes sean buenos, excelentes médicos y médicas.
Piensen que la gente que se recibe en facultades muy famosas del mundo, como Harvard, como en otros lugares del mundo, también recibe este tipo de materias. Obviamente, yo también fui estudiante de medicina, no con esta currícula innovada, sino con la currícula que daba en la UBA, por ahí hice ese lapsus al comienzo, porque bueno, yo soy médica egresada de la UBA, no teníamos estas materias, pero sé que por ahí el interés mayor de ustedes consiste en estudiar FSH y ARTI, y es entendible, por ahí es muy entendible, pero también nosotros vamos a hacer nuestro trabajo porque se interesen en esta materia, ¿no? Se interesen en esta materia y puedan advertir que no es una pérdida de tiempo, sino que aprender a pensar, aprender a entender las cosas, entender cuál es el problema que el consultante, el paciente le lleva, es fundamental. Y esta materia tiene que contribuir, debe iniciar, digamos, ese recorrido que ustedes tienen que hacer por materias que no son específicamente biológicas. Piensen en los escenarios, ¿no? Esta materia está articulada con ABP, así que algunas veces vamos a trabajar algo parecido a algún ABP, y también la promo y hábitat están articuladas a campo. Quiere decir que las sociomédicas, ¿no? Hábitat, promo, psico, y los escenarios campo, ABP, son todos momentos diferentes de su formación en primer año, pero son momentos muy importantes, y en cada uno tienen que encontrar algo del gusto, algo de entender por qué los están haciendo, por qué hago ABP, por qué me están enseñando Hábitat, por qué me están enseñando Foucault, que es uno de los autores. A fin de la cursada yo les voy a preguntar a cuántos autores conocieron, y van a ver que va a haber una diferencia entre esta primera clase y la última clase que se va a dar en noviembre. Entonces, la idea de poder pensar cuál es el problema, cómo nos posicionamos ante lo que leemos, cómo estudiamos, es de alguna competencia de esta asignatura. ¿Qué entendemos cuando la gente habla? ¿Cómo leemos? ¿Cómo nos aproximamos a los textos? Miren, siendo fiel a mi práctica de psicoanalista, el primero que voy a nombrar es a Sigmund Freud. Sigmund Freud es el creador del psicoanálisis, nació en 1856 en Viena, y era médico, como van a ser ustedes, y como venimos practicando. Es una hermosa carrera, una hermosa carrera. Yo hace 42 años que soy médica y estoy muy feliz de haber estudiado medicina, y estoy muy feliz de poder enseñarles a ustedes algo que pueda contribuir a que ustedes tengan una práctica interesante, una práctica comprometida, una práctica inteligente con respecto a los pacientes. Han elegido una carrera hermosa, una carrera que genera entusiasmo, que nos sigue generando entusiasmo después de muchos años de haber practicado la medicina. Así que los felicito por la elección de la carrera, y también los felicito por si eligen esta materia. Bueno, Sigmund Freud, que también era médico, como nosotros, podemos decir, y nosotras, como algunos de nosotros y nosotras, fue el creador del psicoanálisis. Ustedes habrán escuchado alguna vez Freud, inconsciente, psicoanálisis, lapsus, sexualidad, y escribió un texto maravilloso en 1930 que se llama El malestar en la cultura, ¿no? Que vamos a tomar algo del malestar en la cultura en esta cursada. Y en un momento, en 1930, Freud se pregunta, ¿por qué hay malestar? ¿Por qué hay malestar? Fíjense qué interesante pregunta para entender desde un médico, ¿no? Ya Freud había desarrollado una parte muy importante de su teoría, muere en 1939 en Inglaterra, porque es exiliado de Viena, por Marie Bonaparte, porque ya los nazis habían invadido Varsovia. Así que la amenaza nazi con la invasión a Varsovia estaba presente, y Freud, siendo judío,
corría un fuerte riesgo y muere en Londres. Ya, si van a Londres y cuando vayan a Viena, van a conocer las casas de Freud, son experiencias muy lindas. Freud en 1930 escribe este texto, El malestar en la cultura. Y Freud se pregunta, ¿de qué tenemos malestar? ¿Cuáles son las fuentes del malestar? ¿No? Ya había desarrollado, les digo, gran parte de su teoría, y esta palabra fuente y no causa tiene que ver con parte de su teoría, que es que había hablado de la pulsión, y la pulsión tiene fuentes, ¿no? Él no se pregunta por las causas del malestar en la cultura, se pregunta por las fuentes del malestar en la cultura. Esperen un segundito que voy a bajar la cortina para que no me dé tanto el sol. Bueno, y agarré el teléfono por si alguien de la cátedra, me quiere hablar ahí, no tenía el teléfono a mano. Bueno, entonces Freud se pregunta, ¿por qué estamos? ¿Cuáles son las fuentes del malestar? Y él dice tres cosas, nombra, construye, a partir de un texto ¿no? que él venía leyendo, construye justamente, descubre, podríamos decir, tres fuentes de malestar. Y él dice, bueno, las personas nos sentimos mal, tenemos malestar, porque por las exigencias, la supremacía de la naturaleza. Piensen que Freud pensaba en terremotos, en maremotos, en situaciones, piensen ahora todo lo que se ha sumado a esa supremacía de la naturaleza, ¿no? Piensen el problema ecológico, piensen el problema del recalentamiento global, piensen en las situaciones de pandemia que hemos atravesado, piensen cómo esa supremacía de la naturaleza es una de las fuentes del malestar que tenemos las personas. En segundo lugar, Freud pone el cuerpo. El cuerpo es una fuente de malestar. ¿Por qué? Porque dice, nos enfermamos, nos sentimos mal, envejecemos, podemos tener problemas con respecto a enfermedades crónicas, o dolores, o trastornos del orden sexual. Entonces dice Freud, bueno, hay una situación ahí en donde el cuerpo es una fuente de malestar, es una fuente de malestar. Y la tercera fuente de malestar que Freud plantea, es el vínculo con los otros. Vuelvo, el vínculo con los otros. Dice, no hay ley que regule del todo el vínculo que podamos tener con los otros. Entonces ahí tienen tres fuentes de malestar. Tienen la supremacía de la naturaleza, la decadencia o enfermedad del cuerpo, y el tercero justamente es el vínculo con los otros. Miren ustedes qué interesante esto, que gracias a que este es el 6º año que rendimos la materia, que se ha podido pensar en relación a que son justamente las 3 materias sociomédicas que ustedes tienen. Si ustedes piensan en la supremacía de la naturaleza por lo climático y por todas las circunstancias, tienen hábitat. Si ustedes piensan en la dimensión del cuerpo y sus enfermedades y sus variaciones, tienen promo. Y si ustedes piensan la relación con los otros, los problemas de la relación con los otros, tienen psico, ¿no? Entonces ahí es uno de los conceptos que quiero que vayan aprendiendo en esta primera reunión que nos convoca. Hay libros que no soportan 15 días en las librerías porque son, digamos, libros intrascendentes, de algo que no genera nada. Los clásicos son los autores, o que generan un movimiento marketinero transitorio, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, hay libros, y esto es algo muy importante que lo aprendan en psico, hay libros que son hechos por autores. Y estos autores se convierten en clásicos
esto lo vamos a tomar, ¿no? Y quiero que lo aprendan, que como decía un profesor del que fue mi instructor, para novedad, los clásicos. Entonces, ¿qué convierte en un autor? ¿Qué hace que cualquier escritor se convierta en un autor y en un clásico? La perdurabilidad de sus ideas y la adaptación, la vigencia de sus ideas en tiempos posteriores. Yo les dije que este texto de Freud es de 1930 y en el 2020, casi 90 años después, estamos viendo cómo estructuralmente se adapta a programas muy novedosos como el que ustedes tienen para formarse como médicos. Eso que implica la perdurabilidad y vigencia de las ideas hace que Freud sea un autor aún vigente, un autor que nos sigue alentando con su obra a seguir pensando, en no pensar que el psicoanálisis es una obra terminada, sino que la vamos construyendo a medida que vamos planteando cuestiones, ¿no? Ay, Chicos, a ver si puedo... si no lo ponemos ahí, ¿puede ser? ¿Perdón? Sí, es que no sé si podés mutearte, no sé quién, o si querés hablar. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, la cuestión de poder pensar en las tres sociomédicas y pensarlo articulado este texto de Freud, del malestar en la cultura, en donde tienen fuentes del malestar en relación a, vuelvo a decir, supremacía de la naturaleza, decadencia y enfermedades del cuerpo y relación con los otros, nos va a guiar en todo el transcurso de la materia a pensar esto, el malestar y en pensar qué es un sujeto, que es un sujeto en relación a lo social. Porque ustedes entienden entonces que esta materia, psicología comunitaria, social e institucional, tiene que ver con tres elementos, digamos, con tres palabras. Por un lado está psicología, que es un sustantivo, digamos, ¿no? Un sustantivo, y comunitaria, social e institucional son los adjetivos de psicología. Entonces, ¿cómo entendemos la materia? Entendemos que la psicología es un nombre que han elegido quienes han contribuido a desarrollar esta currícula innovada que tomamos desde la Universidad de La Matanza, y que psicología podría ser el nombre en donde se presentificara algo del sujeto. Entonces, como si se planteara un sujeto ahí, un yo por lo menos, porque la psicología plantea más un yo que un sujeto, después vamos a ver la diferencia, pero ahí como si hubiera algo del orden del sujeto, psicología, comunitaria, social e institucional. Quiere decir que esos tres adjetivos van a estar relacionados a ese sujeto. No entendemos un sujeto si no es comunitario, social e institucional. El sujeto en relación a estos campos de relación con los otros, tiene particulares situaciones. Entonces, la psicología comunitaria, social e institucional, que les vamos a plantear de esta manera, es un campo interdiscursivo. Cuando digo interdiscursivo, entiéndanlo como un sinónimo, no es exactamente lo mismo, pero para que vayan aprendiéndolo, es un sinónimo de interdisciplinar. No es sinónimo estrictamente, pero lo podemos decir así, es un sinónimo interdisciplinar. Entonces, vamos a ir entendiendo qué es lo comunitario, lo social, lo institucional, pero no vamos a abandonar la posibilidad de entender qué es un sujeto. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienen justamente ahora va otro concepto, ¿no? Vamos a ir pensando conceptos para que ustedes los vayan pensando. Esta forma de entender la materia ha implicado una deconstrucción. Nosotros, ¿qué implica esto que por ahí escuchan? Seguramente lo tienen escuchado por la teoría de géneros y el avance discursivo de la teoría de géneros con perspectiva de género, han escuchado deconstrucción. No sé, ¿alguien me quiere
decir a alguno de los estudiantes acá presentes, ¿han escuchado la palabra deconstrucción antes? Sí, Bueno, bien. sí. ¿Quién dijo sí? Sí, sí, sí. Leila. Hola, Leila, mucho Hola. gusto. Hola, ¿qué tal Joaquín también? Acá Joaquín dice siempre. Bueno, siempre la has escuchado, Joaquín, desde que eras chiquita. Claudia también dice, de Claudia para Todos, sí, también, muy bien. Sí, Y yo bueno, también la he escuchado. muy bien, gracias. Daniel, no sé, no entendí el apellido. Ahí también Esther, bueno, porque si se ponen en cámara pueden ir participando en el anclaje conmigo y vamos charlando. Esta acá, muy bien, aparece Michelle Barbosa también. No, a ver, muy bien. Acá aparece gente que sí ha escuchado de construcción. Bueno, muy bien. La deconstrucción, como concepto, fue pensada por Jacques Derrida, ¿no? Que fue un estructuralista francés, que en la década del 60, en la Sorbona, donde París era el centro del mundo intelectual y de cambio, piensen que en mayo del 68 aparece lo que fue justamente el mayo del 68, en donde aparecían pancartas de jóvenes que se habían unido a los obreros y querían producir un cambio en lo social, y con pancartas que se hicieron famosas a través del tiempo, como, por ejemplo, no sé, pidamos lo imposible, ¿no? Creatividad no decía, la imaginación al poder, bueno, fue como una, de alguna manera, vuelta, podríamos decir, síntesis, una significación de lo que los franceses habían producido en la Revolución Francesa. Bueno, Derrida participaba de este núcleo selecto de intelectuales franceses, ¿no? Que estaba en la Sorbona, y justamente piensa la deconstrucción como justamente un procedimiento lingüístico, un procedimiento de resignificación, es un procedimiento de lenguaje, en el cual un término pasa a resignificarse, pasa a tener un nuevo concepto cuando de alguna manera es transformado. Esta transformación la toma primero de Hegel, que había hablado de destruction. Hegel es un filósofo francés, ¿no? Idealista, ¿no? Filósofo alemán, perdón, idealista, que escribió el gran libro Fenomenología del Espíritu. Ya había hablado de destruction, pero él no quería ponerle destrucción, como en alemán, sino que pone deconstrucción. Pero ven que en la palabra deconstrucción aparece construcción y también destrucción. Quiere decir transformar mediante la lengua, transformar, digamos, la realidad por este giro lingüístico. Por ejemplo, podríamos hablar, si alguien quiere participar, me dicen y abrimos la cámara, ojalá se estuvieran en cámara, no puedo ver las cámaras, todo lo demás, pero yo los pongo acá en cámara en el anclaje. Entonces, justamente han podido hablar de la deconstrucción de género. Cuando se habla de la deconstrucción de género, ¿no? Justamente en este discurso que han llevado adelante las feministas, justamente se pretende decir de lo que era binarismo sexual, se ha pasado a un discurso que ya no es binario sexualmente, sino que hay posiciones sexuales que pueden pensarse, según la teoría de cada uno, continuas o discontinuas, entre lo que se entiende como lo que es el sexo anatómico y genético, que es XX mujer, XY varón, ¿no? Macho y hembra. Entonces, entre la idea genética del sexo macho y hembra binaria, se ha podido desarmar eso y pensar series intermedias que tengan que ver con posiciones sexuales, posiciones de género intermedias. Quiere decir, se ha tomado el binarismo, se ha desarmado y se han construido, por ejemplo, nuevas cuestiones que logran una nueva significación. ¿Se entendió más o menos lo que estoy diciendo? Sí. Gracias al que contestó, no sé quién es. Gracias, Ailén, gracias. Juanita. Sí, sí. Una duda, la verdad. ¿Cómo? La palabra deconstrucción es algo que es un principio impuesto
na sociedade para que te busco para, a ver, dale, a ver, habla otra vez, sí. Comprendió. De construcción, que me decís, ¿cuál es tu nombre? Michelle Barbosa. Dale, Michelle, por favor, ¿podés seguir con el argumento? Entonces, de construcción decías... Me parece que se le tildó la cámara. Ah, bueno. Escúchame. Sí, me parece que sí, porque lo vi congelado. Bueno, escúchame, yo sabés lo que vamos a hacer, te voy a después dejar a vos para que vayas marcando anclaje y no anclaje, vos lo podés hacer ahí desde tu computadora, o María, o alguien que lo pueda hacer para hacer como la dirección de cámaras, porque es mucho más fácil a mí. Ahí está, volví, dice Michelle Barbosa, volví. Bueno, volví, dale, Michelle, plantea la pregunta, dale. Una consulta. La palabra deconstrucción es un principio que se impone en la sociedad para preparar para construir algo, igual vos estabas hablando de la sexualidad, digamos así. Primero nosotros ponemos en la sociedad lo que va a acontecer, suceder para después mostrar o que va a formar. Tipo, es un preconceito para formular una idea. No es un preconcepto. No es un preconcepto. No, la palabra preconceito. Es un concepto Sí. la deconstrucción. Sí, eu usei a palavra pré para antes, antecesor de suceder alguna cosa, no de... A ver si te sigo, a ver, mira, a ver si con esto, Michelle, vemos, a ver, si pudiera pasarle la cámara a alguien que manejara la cámara y poder, a ver, ¿alguien puede ir manejando, a convertirse en anfitrión y va manejando la cámara, muchachos de los docentes? ¿Alguien puede hacerlo o no? Bueno, lo Yo hacemos. intento, si quieres, María Clara. Bueno, a ver, habla un poquito así te busco. Intento, decime qué querés que haga, que los Claro, fije, el que habla, digamos. añadilo a anclaje, y cuando termina de hablar lo sacás de anclaje, por ejemplo. ¿Sí? Dale. Bueno, ¿Sí? sí, pero lástima que no te encuentro a vos, porque pongo vista, hablante. Habla vos ahora, a ver. Hola. 1, 2, 3, probando. Bueno, cuando te vea, cuando Ok. te vea, Michelle, la idea, creo haberte entendido en la pregunta, a ver si te entendí bien en la pregunta, y si no, seguimos pensando, no es que la deconstrucción va o implica, lo estoy viendo en cámara, chicas y muchachos, lo estoy viendo acá, estoy buscando a Candela Tejón, pero no la encuentro, somos muchos. Ahí me fijo si lo puedo anclar sin que me pongas como anfitriona. No creo. Bueno. Ahí yo lo anclé, María Clara, fíjate si te aparece. ¿Cómo? Ahí lo anclé a Michelle. ¿Aparece No, como...? No aparece, no. Ah. No aparece, no. Mira, Michelle, es muy interesante lo que preguntas. La deconstrucción es un proceso estructural del lenguaje, ¿no? Que implica un cambio en el lenguaje, que da un nuevo sentido a las cosas. Pero es muy interesante lo que preguntas, porque la deconstrucción no es a futuro, digamos, no es un proyecto, que creo que eso era lo que estabas comentando, querías argumentar, que uno dice, bueno, voy a deconstruir para armar una casa, voy a deconstruir para llegar a tantos géneros sexuales. No, la deconstrucción es un proceso que se entiende con un juicio que se hace a posteriori. Sí, acá Claudia dice, la deconstrucción sería sobre un modelo ya existente. Claro, Claudia, sí, se hace sobre un modelo preexistente produciendo una situación diferente al modelo preexistente, pero no previsible desde el modelo preexistente. Quiere decir, la deconstrucción es un concepto que se produce con un modelo preexistente y que va a terminar en otra cosa, pero no es previsible, es un cuestionamiento algo ya establecido, dice Marcos. Sí,
puede ser, es un cuestionamiento, pero no cualquier cuestionamiento es una deconstrucción. Que la desconstrucción sea un cuestionamiento no implica que cualquier cuestionamiento se convierta en una deconstrucción. Porque es muy interesante lo que planteó Michelle y lo que ustedes ahora están diciendo. ¿Por qué? Porque no es un proyecto ya preestablecido. La deconstrucción se se entiende a posteriori. Entonces uno dice, ha habido una deconstrucción, por ejemplo, de la sexualidad como binaria, pero de entrada, cambios de forma de ver lo que ya se sabía, es más que eso, Walder, Esther, es más que eso. No es formas de ver lo que ya se sabía, es transformación de la realidad. No es ver lo que no se sabía, no es ver lo que no se sabía, es que algo que estaba se transformó en otra cosa. Por ejemplo, cambio de paradigma, levantaron la mano, no sé quién lo dice, pero no tengo el dominio en este momento de la cámara, así que la verdad, a ver, Enrique Carla, levantaste la mano. ¿Se entendió esto? A ver si los docentes me ayudan. Cecilia, ¿se entiende esto de la lectura posterior? Sí, sí. Por ahí también cuando vos ponías antes el ejemplo de una receta, de esto de... Ah, sí, con los de la mismos comida. elementos, por ahí lo van a entender mejor ahí. Bueno, no sé si conocen la comida, lo que se dio en llamar la comida molecular, hace un tiempo estaba muy de moda ahí por los canales de televisión, entonces, el que también se utilizaba como feed food, ¿no? Digamos, comer con la mano, así, en pequeñas porciones. Entonces, por ahí, yo quiero que alguien maneje el chat, porque vos después me vas leyendo las preguntas, pues no puedo contestar el chat. Yo te las leo ahora. Bárbaro. Entonces, les agradezco muchísimo que intervengan, muy bien, muchas gracias que intervengan, argumenten y podamos ir charlando de esta manera. Ya la semana que viene vamos a tener previsto un director de cámara para ir incluyendo a todos en la discusión, a todos los que quieran participar en la discusión. La idea de esta... Tobías, la disociación planteada por Freud, que se llama Spaltung, no tiene que ver con la desconstrucción, digamos. Eso es otra cuestión, es un concepto que alude al aparato psíquico pensado por Freud, pero no asocialo vos, asocialo vos más, digamos, a Hegel que a Freud, ¿sí? Como destrucción de una idea para construir otra. Pero lo interesante es que, como planteaba Michelle y quienes intervinieron mediante el chat en la argumentación y en el debate, no es un proyecto que se sabe. Entonces, Cecilia Gastiarena me decía esta cuestión de poder pensar cómo con los mismos ingredientes de una comida puede prepararse otra comida, ¿se entiende? Puede prepararse, digamos, teniendo bueno, ahí los que ven MasterChef, yo nunca lo veo, ¿no? Pero la gente puede tener diferentes elementos y armar diferentes combinaciones, creo que es algo así, como no veo la serie, el programa ese, no sé bien. Pero el tema es que la deconstrucción implica el concepto de que es transformadora de la realidad. Esto que aparece como acto de lenguaje transforma la realidad. Vamos a dar el ejemplo paradigmático que ustedes sí tienen que saber. ¿Cómo nosotros teníamos para dar psicología comunitaria, social e institucional? Entonces podríamos haber tomado eso a la letra. ¿Cómo lo pensamos en ese momento, en el 2017, cuando iniciamos la cátedra, la doctora Mainetti, que van a tener en bioética, a quien María Marta Mainetti, quien le envió un cariñoso y reconocido y agradecido saludo, y Cecilia Gastiarena, que acá está con nosotros. ¿Cómo pensamos armar la cátedra? Justamente pensando una deconstrucción. ¿La deconstrucción en qué consiste? En que vamos a tratar de definir qué es el sujeto por lo comunitario, por lo social y lo institucional. Entonces, ahí aparece una verdadera deconstrucción,
porque no es que estamos dando materias únicamente o nombres, se llama psicología social a la disciplina dentro de la psicología que se focaliza en la relación sujeto-sociedad. Ya tienen ahí la definición de psicología social, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, vamos a dar esto, vamos a dar institucional, vamos a dar comunitaria, sino que la comunidad, que ustedes ya estemos en tema, desaprendiendo exactamente, desaprendiendo, destruyendo, claro. Están participando, María Clara, están, bueno, hablan de Emma Beotas, dice, sería como desensamblar lo que ya existe y analizarlo desde otro punto de vista. Sí. Similar a Desaprendiendo, dice. Sí, exactamente, sí. Ustedes vieron una película vieja de cuando ustedes eran chiquitos, que se llama justamente Apolo 11, ¿la vieron o ya no la llegaron a ver nunca? ¿Michelle la vio? ¿Alguien más la vio que Michelle o no? Sí, algunos sí. Bueno, habla justamente, dije Apolo 11 en lugar de Apolo 13, perdón, Apolo 13. Me equivoqué de número. La Apolo 13 es una nave que va al espacio, a la luna, tiene que ir a la luna, sufre un inconveniente y se quedan varados allá, fuera de la atmósfera, 3 astronautas, interpretados en su momento, uno de ellos por Tom Hanks, ¿no? Entonces hay un momento en la película que justamente uno de mis hijos me refirió que costó más la película costó más el costo industrial de la película, esto es interesante porque entramos en tema, costó más hacer la película, más dinero hacer la película que la misión Apolo 13. Bueno, entonces se encuentran varados en el espacio los tipos, ¿no? Entonces varados en el espacio, los 3 astronautas no pueden volver a Houston, uno piensa, Houston, ¿se acuerdan esa famosa frase, Houston, we have a problem? ¿Se acuerdan de esa frase? Es de esa película Apolo 13, ¿no? Uno tantas veces dice Houston, we have a problem, o le pone a ese que puede resolver, o a esa que puede resolver parte de sus problemas, le dice we have a problem, ¿eh? Entonces, profe, we have a problem, ¿no? Mamá, we have a problem, querido, we have a problem, querida, we have a problem, cuando uno dice tenemos un problema acá. Entonces, en la película está muy bien planteado esto que ustedes dicen de la deconstrucción, aunque está planteado de una manera instrumental, sirve para el entendimiento de las cosas, porque ponen a diferentes equipos de técnicos con los mismos elementos que tenían los astronautas en la nave dañada, a tratar de resolver, se había alterado el tanque que producía oxígeno, creo que es así técnicamente. Entonces, uno veía en esa forma tan particular que tienen de filmar, ¿no? En Hollywood, diferentes tipos con anteojos y gente interesada en ver cómo podían solucionar con los elementos que tenían los astronautas en diferentes piecitas, cómo solucionar el problema que tenían. Uno podría pensar que eso es un ejemplo de construcción. Con lo que se tiene, armar otra cosa. Hay un intento diciendo, muchachos, con esto fabriquen otra cosa. Hay un proyecto, es decir, arréglense con estos elementos. Los que son argentinos y juegan al truco, saben que dice, bueno, loco, hace como pueda, pero hace la primer mano, ¿no? Digamos, quiere decir, uno trata de hacer la primer mano con la baraja que le vino. Entonces, la deconstrucción sería esta transformación, pero es una transformación en la realidad. Pero vamos a jerarquizar, que es transformar una cosa en otra cosa, como acto de lenguaje, y acto de lenguaje implica acto cultural, como un proceso, no. No es, mira, que te quede claro, Francisco, no es un proceso natural. No es, si algo no es la deconstrucción, es un proceso natural. Quedó claro, ¿no? No es un proceso natural porque es un acto de lenguaje, clarísimo. Gracias, Francisco Fernández Eslatar, quedamos amigos para siempre.
quedamos amigos para siempre. No es un acto natural. No vayas a poner eso en el choice ni en ninguna pregunta que te hagamos, porque justamente es un acto cultural, es un acto de lenguaje. No hablamos de deconstrucción, es un oxímoron pensar en una deconstrucción natural. No, la deconstrucción es un acto de cultura, ¿se entiende? ¿Cuáles serían los requisitos para que se dé la deconstrucción? Simplemente bajo necesidad. No. La deconstrucción, ¿qué condiciones hay? Condiciones justamente, por eso les decía que es muy importante que los procesos de deconstrucción pueden ser intencionales, es decir, a ver, yo tengo 4 palabras: psicología, comunitaria, social e institucional, ¿no? Yo tengo esas 4 palabras. ¿Cómo hago? ¿Cómo armo la materia? Está bien que son unidades de sentido, que se llaman semantemas y que son conceptos, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para transformar transformar esta situación? Digamos, ¿cómo la entiendo? Bueno, mediante la deconstrucción, mediante actos que me permitan destruir ciertas significaciones que había previamente para otros. Por ejemplo, la idea de no quedarse con lo ya conocido sabiendo que hay más conceptos para integrar. Claro, bueno, de alguna manera puede entenderse eso, es una manera de, acercarse, ¿sí? De acercarse. María Clara, discúlpame, hay varios estudiantes que preguntan en qué momento se percibe la necesidad de la deconstrucción de algo. Bueno. Si hay un momento. El tema es ese, estamos hablando del momento, porque la deconstrucción, ¿no? Aunque yo les di el ejemplo del Apolo 13, en donde con lo mismo se tiene que construir otra cosa diferente, y ellos sabían qué era lo que tenían que construir, o trataban de inventarlo en el momento, la deconstrucción no es un acto de voluntad, es un acto social, es un acto de las voluntades de los pueblos también, de la lengua, digamos. No es que hay una intencionalidad marcada, puede haber una intencionalidad marcada de los medios de comunicación masivas, puede haber una intencionalidad de que se entienda que un gobierno robó, puede haber una intencionalidad de poder, digamos, sostener determinada idea que para la gente le hacía fácil eso es imponer una idea, pero la deconstrucción se lee particularmente una vez producida. No es, la deconstrucción es el concepto que nos dice, ojo, que puede haber hechos culturales, hechos de lenguaje, hechos sociales, que pueden transformarse, y los vas a leer deconstruidos una vez que hayan pasado. A ver, vamos a pensar lo siguiente. Ustedes tienen alrededor de, muchos de ustedes tienen alrededor de 18 o 20 años, ¿no? Yo tengo 65. Cuando yo estudiaba en el colegio primario, los buenos eran los españoles que venían con la cruz y con la espada a darles fe y pensar justamente en culturalizar a los indios, que terminaron matándolos a todos. Bueno, la idea de culturalización, ¿no? Es interesante. Cuando la lectura de la historia se va haciendo, la lectura de la historia requiere procesos de deconstrucción, de preguntarse, como ustedes mismos decían, de preguntar, cuando alguien preguntó, ¿es un cuestionamiento? Y yo le dije, sí, es un cuestionamiento, pero no todo cuestionamiento conlleva una deconstrucción, porque la deconstrucción es cuando ya se produce y uno la lee a posteriori. A ver, ustedes voy a tomar parte de un ejemplo como parte del proceso de deconstrucción. Ustedes empezaron medicina hace 4 meses, 5 meses, y por ahí, ¿qué sabían si la hemoglobina era una proteína o no? Ustedes pensaban que la hemoglobina era parte de la sangre, pero muchos sabían que era una proteína. Muchos sabían cuáles eran los huesos de la cintura escapular, ni sabían por ahí que había cintura escapular. Muchos sabían que había cintura escapular, a ver. ¿Sabían todos que había cintura escapular? No, claro que no. ¿Sabían exactamente? ¿Sabían qué implica el movimiento de los músculos como palanca de los huesos? No.
digamos, digamos, ¿sabían en qué momento hay nidación de que hay ovocito 1, ovocito 2? No, digamos, ¿sabían del proceso de embriogénesis? No. Eso para ustedes era un mundo absolutamente desconocido que han venido aprendiendo en estos 4 meses. En 4 meses todo lo que ustedes han aprendido y todo lo que los profesores y docentes les han enseñado. Ahora, eso puede producir en ustedes, eso que han aprendido como nuevo, una deconstrucción, en el sentido de entender ahora, por ejemplo, es por eso que a tal en tal momento le daban hierro, o, claro, porque yo recuerdo que una prima mía le dieron ácido fólico cuando se embarazó, y ahora lo entendieron en ciertas cosas que vieron de cierre del tubo neural, por ejemplo, en FSH. Ahora, ¿qué proceso es el de la deconstrucción? No cuando les enseñaron qué era la hemoglobina, qué era la anidación, ovocito 1, embriogénesis, no. El proceso de deconstrucción es el que tuvieron ustedes en la cabeza y ahora ven las cosas diferentes. Los docentes que les enseñaron en el primer cuatrimestre saben qué contenidos enseñarles. Y bueno, la idea es que se supone que nosotros también sabemos qué contenido enseñarles, pero el proceso de deconstrucción es la transformación de cómo ustedes ven la realidad, de transformar la realidad de una manera diferente. Entonces, no es que uno dice, bueno, vamos a deconstruir, deconstruyamos. Uno puede decir, bueno, vamos a trabajar con estos conceptos para ver qué nuevos conceptos obtenemos. Pero no solamente parte de una voluntad ni de una necesidad, sino que a veces la deconstrucción las producen, digamos, socialmente los pueblos, digamos, las culturas, y nos vemos con el producto de la deconstrucción una vez realizado. Entonces, justamente, ahí aparece la deconstrucción como proceso ya realizado. A ver, Cecilia, si me decís un poquito lo que van escribiendo. Sí, van poniendo y se van contestando también. Dice Candela, Derrida habla de la deconstrucción que se origina con él. ¿Qué es? ¿Se podría decir que a través de indagar lo que ya conocemos podríamos deconstruir una idea y ahí poder apuntar a algo? Sí, aprender, desaprender, construir, deconstruir. El tema es que hay una nueva significación mediante los mismos elementos que han variado y transformándose en otros, ¿sí? Ahí veía acá dice Manuel Baños, el cambio del Día de la Raza por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, ¿es un ejemplo de deconstrucción? Claro, por ejemplo, de deconstrucción, como les daba el ejemplo antes, que no se los terminé de decir muy bien, este chico de, no sé, Baños, o chica, no sé, Manuel, que en ese punto uno puede decir, bueno, ¿por qué se logra? Digamos, no es que el día del Día de la Raza pasar a ser de la diversidad cultural, no sé, fue un gobierno de Cristina, Cecilia, no me acuerdo. Sí, o de Néstor. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, obviamente que sabíamos algo de lo que había acontecido con los pueblos originarios. Sabíamos eso. La idea, el proyecto político fue decir, no hay Día de la Raza, hay Día de la Diversidad Cultural. Eso implicó una deconstrucción. Implicó la deconstrucción de poder pensar dominados amos y dominados, ¿me entienden? Amos y esclavos, ¿se entiende? Invasores, ¿se entiende? Invasores y pueblos originarios. Ahora, no es que en ese mismo momento, en un solo momento dijeron, bueno, vamos a deconstruirnos, ¿no? Sino que uno dice, la verdad que teniendo en cuenta cómo era yo hace 20 años y pensándome cómo soy ahora, me he deconstruido bastante con algunos elementos que pensaba, por ejemplo, políticamente. O entendía la medicina de una manera y ahora la entiendo de otra porque me he deconstruido. Entonces siempre aparece esa idea de cómo se fue antes, cómo se fue después, y el proceso de construcción
como transformador de esa realidad. Entonces, piensen en la currícula innovada. Piensen, otro ejemplo que siempre... Acá también Mariana Chávez te pregunta, o comparte, lo mismo pasa con el nombre de la materia. Al inicio no sabíamos de qué trataría. ¿Viste? Bueno, y espero que ahora sí. O que digan, hoy cuánto habla esta mujer y no entendemos nada, vayamos rápido a Arti y a FCH. Escúchame, Francisco Lara pregunta, ¿es necesario deconstruir para aprender algo nuevo? Claro, sí. En realidad sí, pero no lo tomes, sí, está bien todas las acepciones, se van acercando al concepto, se van acercando, ahí tienen un texto de Derrida, porque ustedes a fin de año le van a poner nombres muy sofisticados a sus mascotas, le van a poner Foucault, Derrida, cuando llamen al gato, al perro, les vamos a enseñar Sigmund, les pueden poner, van a aprender un montón de nombres extraños en el barrio, van a decir, mirá qué raro, no se llama más Bobby o Micho, se llama Michel, Foucault, Derrida, Freud, van a aprender muchos autores y van a decir, bueno, vamos a hacer este proceso. El tema de... sí, hay que desaprender para aprender lo nuevo, está conectado a eso, está bien, es una manera que ustedes tienen de acercarse al concepto de construcción. Lo que les decía es esto, yo estudié con una forma clásica, medicina, digamos, creo que María, a ver, voy a nombrar a los médicos, María, que es la adjunta, nuestra adjunta, junto con Cecilia, María es médica, Candela Tejón es médica y Marcos es médico. Creo que ellos tres y yo, que somos 4, hemos aprendido clásicamente medicina, ¿verdad? Sí. Ahí Sí. contesta María que sí, Marcos. Sí, igual. Sí. Bueno, entonces nosotros venimos de estudiar anatomía, histología y embriología en primer año, ¿sí? De cursar fisiología, química y física en segundo año, y así cursamos. ¿Qué es la currícula innovada? La currícula innovada produjo una deconstrucción, ahí aparece una intencionalidad, ¿no? De decir, bueno, con esta forma de enseñar medicina vamos a hacer otra forma diferente. ¿Por qué? Tenemos que deconstruir, ahí se ve la intencionalidad. Entonces, vamos a pensar un proceso de deconstrucción que se da de una manera más silente y que se puede leer a posteriori, y hemos dicho, por ejemplo, si la mamá de ustedes, o el papá de ustedes pensaba, no sé, de una manera política, la política de los sexos, cuando ustedes eran chiquitos, y ahora los padres o los tíos lo piensan diferente, uno dice, ¿cómo se ha deconstruido, no? Porque pensaba de una manera y ahora piensa en otra. Ahora, todos los días ustedes no le iban a preguntar, mamá, te estás desconstruyendo. No, porque podrían decir, mamá, te estamos hinchando las pelotas, ¿me entienden? Pero no que se iba produciendo un proceso de deconstrucción que no necesariamente voluntario, con un final previsible. Otras formas tienen que ver con esto que les decimos de la materia y de la currícula innovada, en que con los mismos elementos tenemos que producir otra forma de enseñar. Ahora bien, no crean que los mismos elementos, porque en anatomía mis profesores me enseñaban que la función hacia el órgano. Cuando uno cambia la funcionalidad de los elementos, ya son otros los elementos. Ya no estamos ante el mismo fenómeno. Cuando uno entendió que uno era un pelotudo porque pensaba de una manera las cosas, y uno dice, bueno, por ejemplo, uno podría pensar, ¿a mí qué me interesa la educación pública? Si yo siempre estudié en colegios religiosos privados, ¿a mí qué me importaba la educación pública? Puede pensar una persona, sin darse cuenta que las maestras que a uno la formaban, o que a la persona esa que podía pensar de esa manera, también venían de los colegios públicos, y que no hay educación privada justamente que pueda sostenerse sin una educación pública, porque se fundamenta la educación pública, aunque hayamos ido a colegios privados, y eso es una idea de deconstrucción, de poder pensar
digamos, cómo cambiamos la idea. Quiere decir que una vez que los elementos cambiaron, los pusimos de otra manera, vuelve, el funcionamiento del órgano no es el mismo. A ver, hay un montón de preguntas, ¿no? Un montón. Algunos Qué bien, che, me alegro mucho, me alegro mucho. La semana que viene ya vamos a tener las cámaras preparadas para que puedan participar, pero pueden hablar también, ¿eh? Dale, a ver, ¿qué dicen? Preguntan si la currícula innovada es un ejemplo de la deconstrucción. Es un ejemplo de deconstrucción que ponemos en los choice. Entonces, vayan anotando. Vayan anotando, subrayando, sí, exactamente. Escúchame, pero hay muchísimas preguntas, María Clara, pero esta que es bastante recurrente. ¿Pero cómo es deconstrucción? Pregunta Lola Bruno. Si yo no sabía esa información anteriormente. ¿Tiene que ver con la evolución? ¿Es la necesidad de entender ahora tal cosa? Esto te digo, son distintos. Claro. Bueno, está muy bien, está muy bien. Pregunta, ¿deconstrucción es la aplicación de reglas? No, bueno, ahora vamos a ver, ahí hay una que dice, si lo vemos desde la filosofía, es como un cambio de paradigma. La deconstrucción produce un cambio de paradigma. La deconstrucción produce un cambio de paradigma. Sí, Carla, produce un cambio de paradigma. Lo que pasa es que deconstrucción es el proceso de lenguaje mediante el cual se produce la transformación. En cambio, el paradigma es cuando ya está planteado como tal. Por ejemplo, diversidad de géneros. Ese es un nuevo paradigma. El proceso mediante el cual se llevó a eso fue deconstrucción. Creo haber sido clara. Y lo otro que me preguntaba Cecilia, que alguien leí, que preguntabas, que decías lo anterior. Ah, que si no es voluntario, que si no es voluntario. Ay, bueno, escuchen, chicas y chicos, uno puede haber sido como un sonso en un montón de cosas y decir, bueno, yo pensaba de alguna manera que los gays eran de tal forma y tal otra y tal otra, a partir de procesos que no fueron voluntarios, sino que fueron procesos sociales, porque justamente hay gente en las vanguardias que piensa y que va generando pensamientos. Por ahí ustedes, aún hoy que tienen 18, 20 años, muchos de ustedes, están pensando diferente a como pensaban a los 12. Entonces, para la estudiante que preguntó, que no me acuerdo, la de la voluntad, Ceci. Sí, Lola me parece que. Lola, entonces, la deconstrucción no es únicamente un proceso voluntario. Uno se deconstruye porque está más permeable a la realidad social, porque está permeable a las ideas, porque está permeable a lo que te enseñan los profesores. Piensen esto. Ustedes ahora piensan de esta manera. Hace una hora, por ahí ni sabían esto. Entonces, se ha producido un proceso. Bueno, vamos a ver cuánto nos podemos ir deconstruyendo en la materia, pero lo que quiero decir es, no es un proceso necesariamente intencional. Puede ser intencional y dar un efecto, y puede ser del todo no intencional, porque uno fue deconstruido por el encuentro con el otro, porque alguien le cambió la vida, porque un profesor le dijo una palabra nueva, porque un amor lo transformó. Entonces no hay una intencionalidad de construyámonos. A veces con intencionalidad, como en el Apolo 13, que les di el ejemplo, como lo de desarmar la currícula y pensarla de otra manera, desarmar el nombre de la materia y pensarla de otra manera, hay una intencionalidad operatoria. Pero a veces esa intencionalidad no está presente, ni siquiera la advertimos. ¿Les queda claro? Entonces, hay un proceso en donde la deconstrucción es necesaria como un proceso instrumental, y a veces la deconstrucción como proceso de resignificación se da sin que nosotros lo advirtamos hasta que nos transformamos en otra cosa. ¿Vieron Náufrago? ¿Vieron Náufrago, chicos? Vamos, Náufrago, sí, a la noche por YouTube. Sí, ¿no? Sí, bueno. Ustedes piensen, hasta el momento del accidente, del accidente aéreo, Wilson era una pelota. Wilson era una pelota. Pero una vez que él le pone ojos, que él le pone boca, Wilson se convierte en el prójimo. Hoy estoy con Tom Hanks, ¿vieron? Hoy estoy
Hoy estoy un poco noventosa. Bueno, ustedes me tienen que decir qué series, qué películas ven, y les doy ahí, también veo muchas cosas actuales, pero ustedes me tienen que decir qué ven por YouTube, porque yo sé que ven todo por YouTube, para que yo les dé ejemplos, o ustedes me traen ejemplos y yo los veo y aprendo con ustedes. Náufragos muy trágico, dice Michelle. Sí. Hoy está cinéfila. No, siempre voy a estar cinéfila, siempre, Carla. Siempre voy a estar cinéfila, ¿eh? Eso, cinéfila y todo lo youtuber que ustedes me permitan. Si ustedes me enseñan, yo tomo ciertas cuestiones de ustedes y las voy trayendo. Wilson es el prójimo de Tom Hanks en la película. Ahora, ¿ustedes sabían que cuando acontece esa escena maravillosa en donde aparece la tormenta en el avión, adentro de unos paquetes iba a haber una pelota, que Wilson, que se iba a transformar en el... No, eso pasó después. Ahora, él se transforma, el personaje, Tom Hanks, se transforma, digamos, en donde él también era un boludo de la sociedad de consumo, en donde había cassettes. ¿Se acuerdan que antes de que nacieran ustedes había unos elementos llamados VHS? ¿Ustedes lo recuerdan eso de la prehistoria, chicos? ¿Se los contaron en historia? Nosotros veíamos con... Muy bien, así no nos sentimos tan solos. Bueno, eran cintas, no eran... No, nos bajábamos la música por Spotify, muy bien. Antes la música venía con un soporte particular llamado disco de pasta en un momento, vinilo, CD y cassettes. Bueno, y las películas se veían así. Entonces el tipo, ¿qué hace? Construye una forma como, inclusive esas cintas de los vinilos, le sirven para poder pensar, atar, digamos, construir ese acto de navegación, ¿no? que le permite atravesar la rompiente. Y Wilson se transforma en su otro, le habla a su otro, se transforma en su compañía. Piensen, ¿qué lo salva a Náufrago? Lo salva su cabeza, su subjetividad, su manera de estar en el mundo, sujeto. No entendemos al mundo más que en la sociedad, más que en sociedad. ¿Y por qué hay tantas películas y chistes sobre las islas? Y sobre los tipos perdidos en las islas. Hay tantos chistes y películas sobre náufragos porque necesitamos tramitar ese trauma que significa estar con los otros y estar con nosotros mismos, a solas, solita, ¿eh? Cuando uno está solito o está solita y le dice, ay, ¿qué hago? No, entonces aparece la metáfora de la isla. Ahora ustedes piensen que él era un pelotudo, cuando tuvo un pelotudo de la curva de Gauss, como todos nosotros, ¿no? Y advierte, mediante el naufragio, durante el naufragio, la mercancía, lo que es una mercancía en el mercado capitalista, que no sirve de nada para la supervivencia, porque para él, ¿qué le sirve estando en una isla? No puede comer ni VHS, no puede patinar en hielo. ¿Vieron con los patines? ¿Él qué hace con el patín? Se saca la muela en esa escena que todos recordamos, ¿no? Él con el patín se saca la muela que tiene. Entonces, ahí lo que aparece es una transformación. ¿Él la buscó? No, él no la buscó. Por eso una de las chicas decía, una de las estudiantes decía, hay necesidad. Claro, uno puede tener la necesidad de transformar las cosas de la vida. A veces tiene la necesidad y no lo logra hacer. La deconstrucción es el nombre del proceso ya realizado, intencional o no intencionalmente. Y cuando uno dice, con los mismos elementos se logró otra significación, ya no es la misma significación que tiene las cosas, porque si yo les digo, ay, bueno, voy a tomar la última película de Cronenberg, la de 2022 del Festival se llama Crímenes del Futuro. Ahí en el canal de YouTube, donde ustedes van a ver esto, que tiene mi nombre, María Clara Areta, hay se llama Crímenes del Futuro y está pensado, está tomada la película de Cronenberg. Pero ustedes piensen lo siguiente. Si yo les digo, bueno, esto es un hígado. Es un hígado que está filtrando
que pierde sodio, que retiene potasio en otro momento, que ustedes me dicen, no, perdón, doctora, anda mal usted, porque eso no es un hígado, es un riñón. Entonces, si ven como la función hacia el órgano, si yo hago una definición de la función del riñón, eso se llama riñón. Ahora, si yo cambio la función con los mismos elementos, porque es verdad que una cosa es pensar un hepatocito y otra cosa es pensar un glomérulo, para los que ya venimos estudiando ustedes en medicina, pero cuando ustedes tienen una nueva función, tienen una nueva forma de pensar, y ahí aparece una nueva significación. Con la pandemia, dice Agus, ¿no? Aguante el Walkman, dice Carla. Sí. Un ejemplo parecido puede ser la pandemia que hubo, no es tan drástico como en la peli, pero es un cambio para nosotros, claro. Nosotros nos hemos deconstruido, sí. Les vamos a subir un artículo que escribí que se llama Peligrosos y Vulnerables y Peligrosos. Claro, vieron que alguna gente descubrió que era mortal en la pandemia. Entonces eso trajo problemas, claro, porque pensaban que la vida duraba toda la vida, bien infinita, digamos, y alguna gente descubrió que era mortal. Claro, y también la gente trató justamente de entender qué significaba el vínculo con los demás. Por ahí hasta que se decretó justamente el aislamiento, el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, muchas personas no se habían dado cuenta, ¿no?, de lo que significaba, ¿no?, estar con los otros, ¿no? Y lo sufrió mucho, ¿no? Y ahí eso sí produce una transformación. Por ahí hay gente que se deconstruyó y otra gente que no se deconstruyó con la misma experiencia. A ver si alguien... bueno, ahora bien, vamos a retomar un poquito porque no sé cuándo tengo que terminar, pero vamos a ir retomando algunos temas. Entonces, la materia de psicología comunitaria, social e institucional. Vieron que tienen las mismas letras de Crime Scene Investigation, ¿no? Escenas de crimen. CSI. Bueno, pero no es eso, es comunitaria, social e institucional. Digo por el valor del lenguaje, porque si de una cosa se tienen que ir convencidos, y lo voy a lograr, es que el valor de la lengua, el valor de habitar el habla que tenemos, el habitar el lenguaje, y cómo esto es fundamental para que ustedes sean médicos. Nadie es más inteligente de lo que puede decir, y ser buen médico y buena médica, y excelente médico y excelente médica, es también entender estas cosas, porque si no terminan siendo mecánicos o mecánicas de la fisiología, de la clínica, y de eso no se trata. Se trata de que ustedes puedan justamente ser médicos, ¿sí? Y médicas. Bueno, hablamos entonces de la obra de Freud que nos guía en el sentido de pensar las sociomédicas, el malestar como el malestar en el mundo externo o el clima, en el cuerpo, en las relaciones con los otros. Entonces pensamos que justamente psicología comunitaria, social e institucional es la materia en donde ustedes van a ver la relación sujeto-sociedad, ¿no?, ser y los otros de una manera particular. Tanto la ven en Hábitat como la ven en Promo. Lo que pasa es que cada una de las tres sociomédicas tiene un discurso particular, porque toma particularmente un aspecto. Entonces, tanto Promo, Hábitat y Psico son materias que hablan de la articulación sujeto-sociedad, pero cada una desde un punto de vista diferente o jerarquizando ciertos puntos de vista. Por eso les daba esto del malestar en la cultura. Entonces, la idea de dar psicología, ¿cómo se les ocurrió? Supongo a quienes hicieron la currícula innovada. Démosle una materia en donde los estudiantes estudien la relación entre el sujeto y la sociedad y entiendan que
otro concepto fundamental, no hay individuo solo, nadie se hace solo. Voy a contar el cuento que cuento todos los años, y después me lo escuchan en salud mental, si es que vivo hasta que demos salud mental. Entra un borracho a la comisaría y dice, sí, porque yo me hice solo, no le debo nada a nadie, me hice solo, yo qué sé, no le debo nada a nadie. Y entonces uno de los que está ahí, un policía que está ahí, dice, se nota que te hiciste solo. ¿Por qué? Por lo mal terminado, ¿no? Entonces esto, uno no es solo, uno es con el otro, para el otro, con el otro. Con el otro de sus amores, de sus odios, con el otro de sus agradecimientos, con el otro que le enseña, con el otro que no le enseña, con el que tiene disgusto, no. Nosotros entendemos al sujeto como sujeto social. El sujeto es un sujeto social. No entendemos al sujeto, no entendemos al individuo sin separar, porque la idea de sujeto, que también es un concepto que les vamos a tomar, implica que haya complejidad y que haya conflicto. El sujeto, para la chica que puso la disociación en Freud, no me acuerdo quién era, por ella se fue, ¿no? O se durmió o algo así. A la chica que dijo, ¿podemos pensar la disociación en Freud? ¿Quién era? Yo fui, profe. ¿Quién sos vos? Decime. Tobías Curríes. Hola, Tobías. ¿Viste cuando vos hablaste de la disociación en Freud? Acá sí sirve eso, justamente, poder pensar, el sujeto es sujeto porque hay disociación, porque hay partes en conflicto, porque no hay una unidad monolítica que diga yo soy así. Bueno, yo soy así, pero en otras circunstancias soy asá, tengo el problema de, bueno, quisiera ser de tal manera, no pido bien lo que deseo porque demando, y en la demanda no puedo expresarme del todo. Ahí sí que te sirve el concepto de disociación. ¿Estudiaste psicología vos, Tobías, me dijiste, no? No, justo lo vi en el texto de Derrida, que lo ponía junto al término de destrucción. Bueno, perfecto, muy bien, estudiaste para la clase, muy bien. Pero, ¿entendés? Ahí, que hay partes en conflicto, sí, pero la disociación vamos a guardarla como para justamente pensar el aparato psíquico. Entonces, ¿por qué pensamos en sujeto y no en individuo? Porque no hay individuo, ni único ni solo. Porque nos construimos por el otro, con el otro, desde la instancia social, comunitaria e institucional en que hayamos nacido. Somos sujetos de nuestra época. Ahora vamos a hacer un sencillo pero emotivo homenaje al doctor Michel Foucault, que va a ser a quien leamos con el panóptico, y vamos a decir, somos sujetos epocales, somos sujetos de nuestra época, somos sujetos de la episteme de nuestra época. A fin de la cursada van a tener que entender esto, somos sujetos de la episteme epocal. Si ustedes entienden que somos sujetos de la episteme epocal, y si ustedes entienden que estamos complicados, contrariados, de alguna manera, podríamos decir, disociados en nuestros conflictos, la materia ha cumplido su objetivo. Así que empezamos a trabajar ya desde hace 1 hora y media el trabajo integrador del 26 de septiembre, con estos conceptos. Bueno, María y Cecilia, ¿de qué más tengo que hablar que me estoy olvidando? A ver. No, porque siguen preguntando, del punteo inicial ya hablaste, porque Leila pregunta, ¿por qué se piensa la deconstrucción diferente al estructuralismo? Hay varias preguntas con respecto a esto. No, está bien, no. La deconstrucción es hija del estructuralismo. La deconstrucción es una de los conceptos que el estructuralismo como momento histórico en París produjo. Pensar la estructura permitió el estructuralismo, digamos, pensado por el padre del estructuralismo, otro concepto es Levi Strauss, que como nació en París, es un apellido judío alemán, pero le decimos Levi Strauss, es el padre del estructuralismo, y Derrida, dentro de ese movimiento estructuralista, piensa la deconstrucción como un estado, como un concepto que
se aloja dentro del campo general del estructuralismo. El estructuralismo se ve estructuralismo en lingüística, estructuralismo en sociología, estructuralismo, por ejemplo, es lo que hizo Lacan con respecto a la obra de Freud, la lectura estructuralista de Freud. El estructuralismo es un movimiento cultural que se dio en los años 60 y que produjo diferentes conceptos, articulaciones, bueno, y nos construyó el siglo. Bien. Carla dice fuerte, en mayúscula, ¿es lo que venía planteando ser biopsicosocial? Pregunta. Bueno, mira, Carla, a mí me interesa más, a mí, desde mi postura, me interesa más encontrar diferencias y aguantar las contradicciones que no cerrarlas todas en un campo que entendí todo. Está bien, somos un ser biopsicosocial. Sí, está bien. Es una forma de entenderlo. Yo sé que seguramente se lo dieron así en los cursos de iniciación de la carrera. No está mal, es una idea, ¿no? Entonces, entender que somos biopsicosocial. Pero no es un concepto que nosotros vamos a complejizar ese concepto. Así como ese concepto sirvió para introducirlos y que ustedes pudieran ingresar a la carrera, ahora, con cada materia, no van a ver lo mismo, no van a estudiar lo mismo en epidemiología cuando se las dé Emiliano Mariscal, que lo que ustedes vieron al comienzo para ingresar a la carrera, que decir, lo van a ver de diferente manera, no van a ver salud comunitaria, algún concepto que ustedes vieron al comienzo de la materia en el ciclo de iniciación, no la van a ver con la misma complejidad. Acá vamos a tratar de entender, sí, que estamos hechos de un cuerpo real, ¿no? Que somos seres sociales, ¿sí? Que somos seres sociales, y que bueno, tenemos psiquismo, sí, pero lo vamos a ir complejizando un poquito más. Todo lo que hemos dicho no cabe en un ser biopsicosocial. Es una manera de aproximarse esa, a mi entender. Es una manera de introducir problemas e ir complejizándolos. En la medida en que ustedes vayan cursando las asignaturas de la carrera, van a ir complejizando problemas, ¿sí? Entonces, algunos elementos que eran nuevos para cuando ustedes ingresaron a la facultad, bueno, después los van a ir complejizando. No, pero Carla, está bien lo de la mayúscula, ¿qué tiene que ver? Sí, sí, no, está bien, lo que planteo es que el modo del que abordamos en el lugar donde trabajo, no sé en el lugar, ¿de qué trabajás, Carla? Ahí estará escribiendo, bueno, no sé, pero podés hablar, Carla, en adicciones. Bueno, está muy bien, digamos, por ahí, para la forma de trabajar, para el lugar donde trabajás, bueno, entienden eso. Bueno, lo que yo les estoy planteando es algo un poquito más complejo que eso. Quizás a vos te sirva como un elemento superador o quizá no. Después el concepto de biopsicosocial vos lo sigas tomando y te siga sirviendo. Acá estamos entendiendo, tratando de entender, digamos, al sujeto en sociedad, al sujeto en comunidad, entender los conceptos de lo social, lo político, el Estado, el sujeto y la historia. Está bien, es un sujeto biopsicosocial, pero bueno, lo estamos complejizando, ¿sí? Pero por ahí te pediría que no cierres todo lo que dijimos ya entendí lo de siempre, sujeto ser biopsicosocial. Ojalá que no pase eso, ojalá que no pase eso y que ustedes se queden con dudas y con preguntas. Buenas, el cronograma de la materia, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos esperando que nos devuelvan el PTD para subirlo, ¿sí? Bueno. A ver, ¿qué más? Yo estoy hablando del PTD, yo lo tenía acá, a ver si me olvido de alguna cosa. ¿Qué más? A ver, vamos a... bueno, esto de poder pensar, les voy a decir los nombres de las personas que históricamente en la Argentina fueron los padres de la psicología social. Voy a nombrar fundamentalmente al doctor Enrique Pillón Rivière,
que también fue médico psicoanalista, fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, después van a tener una ficha, y construyó su teoría de psicología social. Y voy a nombrar en segundo término al doctor Fernando Ulloa, a los dos los conocí, de Enrique Pillón Rivière, estuve en la escuela de Enrique Pillón Rivière cuando él vivía, ¿no? Momentos tremendos del proceso así llamado de reorganización nacional, ¿no? Así llamado, ¿no? Y yo iba a la escuela de Pillón Rivière, así que allí tuve el gusto de conocer al doctor Enrique Pillón Rivière, que fue fundador de la psicología social en la Argentina, y ustedes tienen un pequeño videíto de qué es la psicología social, dado por Ana Quiroga, que fue una colaboradora de él y su esposa. Y al doctor Fernando Ulloa, a quien conocí mucho, un cariñoso recuerdo, que fueron dos médicos, como ustedes, como van a ser ustedes, ¿no? Que pudieron formular y reformular cuestiones muy interesantes y poder pensar justamente al sujeto en sociedad, ¿sí? Bueno, creo que es suficiente por hoy. Yo en un rato subo esto que se está grabando, se transforma en MP4, después se transforma en YouTube, y yo lo subo al campo, perdón, lo subo a mi canal de YouTube, que se llama María Clara Arete, y ustedes van a ser invitados por el campus, ¿sí? El que quiere se suscribe, el que no, y le avisa a la computadora, pero ya va a estar la invitación en el campus. A ver, ¿algún docente quisiera agregar algo? Cecilia, María, Camila. Sigue habiendo muchas preguntas, la participación, la verdad que fue activa. Hay algunas preguntas que las vamos a retomar el lunes que viene, que tienen que ver mucho con la deconstrucción en la medicina y cuándo le toca la deconstrucción al sistema de salud. Bárbaro. Me parece muy bien. Porque esto en un minuto no lo podemos... No, pero me parece muy bien. Queda pendiente. Está bien, porque poder pensar justamente que aquel que consulta no es un sujeto pasivo, que no es un sujeto pasivo, y que es un sujeto activo, que pregunta, que tiene derecho, digamos, eso también de construir, digamos, los derechos de los pacientes y pensar en una ética de atención. Entonces, claro, estos procesos transformadores son muy importantes en lo que entendemos como la práctica médica. Claro que sí, está muy bien. Tiene un mirar de las personas de manera social también. ¿Qué dice Camila? Sí, porque un médico tiene que mirar a las personas de manera social también, y no solo como alguien que tiene una enfermedad y necesita de medicaciones. ¿Por qué? Bueno, y después hay problemas que tienen que ver, no sé, con el campus. Porque una persona, cuando vos decís, Camila, ¿por qué un médico tiene que mirar a las personas de manera social? No, profe, es que cuando puse fue porque Michelle preguntó acerca de la desconstrucción de un médico para salir del estereotipo que tenemos hoy. Y fue como una respuesta a Michelle. Si tenemos que hacer cambios, porque hoy no tenemos solamente, como antes, que llegábamos en una unidad de salud, los médicos nos preguntaban lo que tenemos y se pasa una medicación. Es una cirrosis, por ejemplo. Hoy tenemos que ver cómo esta persona vive, cuál es tu medio, como un todo, porque a veces no es una virose. Por más que parezas, puede ser solo un problema social, que no es una medicación que vas a traer la respuesta. Muy bien, Camila, muy bien dicho, exactamente. Entonces, mirar a una persona es justamente mirarlo desde lo social. Nadie puede mirar al otro sin la constitución del lenguaje y sin entender que la mira socialmente, porque la noción de prójimo, de otro, la noción de semejante, son cuestiones que han sido trabajadas desde las religiones, obviamente desde la filosofía, desde el psicoanálisis, que no es lo mismo que la psicología. El psicoanálisis no es la psicología, eso lo vamos a ver la clase que viene también, pero está muy bien lo que decís. Muchas gracias, Camila. Bueno,
Bueno, no sé, hay gente que no fue migrado del CIU al campus, del campus al CIU, yo qué sé. Bueno, Estamos anotando todo. Bueno, están anotando todo, todo será solucionado ser biopsicosocial, vamos a arreglar todo campus, CIU, todo lo que podamos. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que no se hayan aburrido mucho, igualmente ustedes pueden poner la bio. Yo trataría de que ustedes participaran, han participado muchos, y aparte vamos a hacer, si pueden participar con cámaras mejor, así nos vamos conociendo y podemos trabajar de la mejor manera posible. Escúchame, hay algunos que no aparecen con el apellido, por ejemplo, Camila, para buscarte, ayudarte a resolver Camila el tema. Menéndez, ahí está, Oliveira. Hay otra Camila, bueno, debe haber varias Camilas. Camila con C. Sí, bueno. Sí, chicos, traten de ponerse nombre y apellido para aparecer en las computadoras, porque ustedes se imaginan que tratamos de hablarle a todos, a todas, a cada uno y a cada una, pero si hay... Ahí Milagros dice que el SEM subió los links para que puedan ver el material hasta que los migren. Muestra más o menos el top igual. Bueno, le voy a sacar la pausa. Vamos a dar por terminada este primer teórico. Les agradezco la presencia a mis compañeros docentes, ¿sí? Les agradezco la presencia a los estudiantes, y les mando un cordial saludo. Mañana empiezan los prácticos, así que, y hoy ya empezamos la materia, hoy empezamos a trabajar el trabajo integrador de 26 de septiembre, y vamos a ver cómo seguimos aprendiendo. Que les vaya muy bien, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Chau, Buenas chau. tardes. Vamos a ver una vista general, a ver si se quedaron dormidos todos, claro, apagaron las cámaras, están dormidos, Espero que no haya sido muy traumático, muchachos y chicas, ¿sí? ¿Cómo que dice? No entendí. Bueno. Chau, que les vaya muy bien. Chau, gracias, chau. Gracias.